Tres. Muy Ver. buenas tardes, estamos transmitiendo, excelente. Eh, Me presento nuevamente para los que no me conocen, siempre el público se renueva. Mi nombre es Julián Contreras, asesor editorial y moderador del Club de Lectura, junto con Florencia Castillo, que está aquí presente y que además está también en la parte logística, complementándonos y ayudándonos. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estás? Feliz de estar celebrando este anti-Valentín o pre-San Valentín, como queramos mencionarlo, en Tayel Ediciones con el Club de Lectura de Tayel. Gracias a todas las personas que se están sumando ahora para vernos en vivo. Excelente. Y originalmente la idea de hoy, además de hablar de este libro que me lo traje, de Amores y Penas de Juan Seminó, lo quisimos usar como disparador para hablar de ciertas cuestiones, hablar de otras obras literarias también de romance, sean de Taller Ediciones o sean obras clásicas también. Yo personalmente no soy muy afín del género romántico, pero me parece muy pertinente recapitular aquellas lecturas del género, las pocas que tuve, y por ahí compartirlas y debatirlas. Así que, Flor, no sé cómo es tu experiencia dentro del género también. La verdad es que es bastante nula en general. Yo recién ahora me estoy dando maña para empezar a leer libros de romance. De hecho, bueno, el libro que justamente leímos esta quincena de Amores y Penas fue una experiencia totalmente nueva para mí. Es un tipo de romance que no conocía. Pero de a poquito me estoy sumando a leer un poco de poesía, un poco de romance, un poco de todo. Me parece que está bueno tenerlo, digamos, entre las lecturas cotidianas. Absolutamente. Y en esta oportunidad, con autorización del autor, por supuesto, a quien consultamos, más allá de que no tuvo posibilidades de estar aquí el día de hoy, sí nos autorizó a, digamos, disponer su obra para el club de lectura, por supuesto. Les recuerdo que también este mes tenemos como siguiente lectura Hachari, de Karen Bartolomé, corríjame si me equivoco la producción, pero que Estamos. también va bien en línea con lo que es la temática del romance, del género romántico, y especialmente este mes de febrero. Y además tenemos maratón. Exactamente, tenemos maratón desde hoy, 13 de febrero, hasta el 16 de febrero. Vamos a cubrir todo el fin de semana largo con lecturas en las cuales podemos leer lo que queramos, o sea, el libro que quieras leer, algún pendiente que tengas que bajar, pero además desde Tayel Ediciones estamos dando 4 consignas para que quienes las cumplan y nos avisen que las cumplieron se pueden llevar un descuento para comprar en nuestra tienda web, lo cual está buenísimo porque se pueden llevar algunos libros que están maravillosos y está buenísimo para sumar a las lecturas del mes de febrero. Excelente. Y además no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos canal de YouTube, donde también ahí nos van a ver con las presentaciones anteriores del Club de Lectura, también con recomendaciones y mucho contenido más. Así que siempre quise decir esta frase y siempre quiero decirlo, activen la campanita de las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras novedades, por supuesto. Me encanta, activar la campanita es lo mejor del mundo. Completamente. Así que bueno, antes de hablar de todo, hablemos, voy a hacer una brevísima reseña de este libro que es de Amores y Penas, que en el proceso de revisión inevitablemente lo leí, ahora lo vuelvo a releer, y que aborda en clave poética, pero también en algunos relatos, la cuestión del romance, el alejamiento de la persona amada, y cubre muy bien esos tópicos generales del género romántico. Es una poesía que no es complicada, es decir, no tiene exceso de metáforas, no tiene exceso de procedimientos, es una poesía más directa, más llana. Uno puede pensar que a veces es autobiográfica por la forma directa que tiene de expresar las emociones. Hace muy poco, entrevistando al autor Francisco Pradolini, perdón si se escucha el sonido de ambiente, hace muy poco, escuchando lo que decía Francisco en esa entrevista que le realicé, algo que le ocurría a él como autor era que la gente le preguntaba si le estaba pasando algo en relación a lo que escribía, porque él posteaba en Facebook determinados poemas. Entonces uno tiende a pensar que lo romántico está asociado a lo personal, a, bueno, seguro si está posteando esto es porque rompió con la novia. Hay algo de lo personal siempre en lo romántico o en el género romántico. Sí, en cierto modo a mí me parece muy interesante porque de hecho yo me considero una de esas personas que siento que uno escribe lo que el corazón dice, ¿no? No quiere decir que cuando estemos leyendo un libro de terror o un libro de policía el autor o autora sea un psicópata, pero
Me pasa mucho que siento que la poesía que uno lee quizás tiene mucho de autobiográfico. Y es muy interesante ver ese punto de vista en el que el autor escribe algo que no tiene nada que ver con lo que le esté pasando en la vida cotidiana, o quizás es una memoria o algo que escuchó de otra persona. En general está muy bueno ese tipo de, esa forma, digamos, de plasmar lo que es la literatura y la poesía en todos los aspectos de la vida. Y en lo personal me pasa que con este libro, con De Amores y Penas, me pareció bastante simple la escritura, lo cual a mí me gustó mucho porque quienes quizás no suelen leer poesía por ahí tienen ese problema de no poder conectar con la escritura del autor o autora, principalmente por el tema de cómo uno se va expresando, digamos, a medida que va escribiendo. Y me parece muy interesante tener un libro tan sencillo, simple, fácil de leer y rápido de leer. Eso está muy bueno también. Así que bueno, creo que es una muy buena lectura para el mes de febrero y además es un libro que se lee rapidísimo y súper relajado para esta quincena. Totalmente, algo simple, algo tranqui, que no pierde su potencia, por supuesto, obviamente, y que también es apto para regalar. Es un libro de poesía, es apto para regalar. Yo, a la hora de regalar un libro, si tuviese que regalar poesía, por ejemplo, a mí me costaría elegir entre determinados autores clásicos que me gustan, pero sé que al otro puede que no por justamente esa cuestión de el exceso de lo metafórico y todo eso, pero creo que Juan Semino es un libro perfecto. Conversar contigo también de Francisco Pradorini, que lo acabo de mencionar, es ideal para eso, va muy Comple- en línea con esa cuestión de ser honesto con los sentimientos, por lo menos en lo que se intuye de la poesía, pero también hay otras lecturas y obras en Tayel Ediciones, ahí me meto de lleno en eso, que abordan la cuestión del amor de manera muy original y hace unos momentos fuera de grabación mencionamos algunos títulos. Totalmente, sí. Un libro que yo mencioné y que fue una de mis lecturas más recientes es Mutación, de Guillermina Rivas Díaz. Es un libro que también aborda al amor desde el lado de la ruptura, desde el lado del corazón roto que comienza a sanar después de una separación. Y me pareció muy pertinente también traerlo a colación en este debate, porque me parece que es un libro que no solamente también trata del romance, de una forma muy simple, de una forma muy concisa, sino que también tiene formas de hablar de todos los sentimientos que pasan por la cabeza de uno cuando tiene una ruptura amorosa, una ruptura sentimental. Y me parece que está muy buena la idea de también poder llevar este tipo de pensamientos no solamente a una ruptura amorosa o de pareja, sino a otros tipos de rupturas, digamos, de amistad y ese tipo de cosas. Me parece que está muy bueno también tener ese punto de vista dentro de la literatura o de la poesía. Sí, absolutamente. Siento que hay muchas maneras a su vez de abordar la cuestión de una ruptura. El tema con el género romántico concretamente es que siempre se abordó la cuestión de la ruptura, de la pérdida desde un punto de vista absolutamente dramático. Y de hecho parte de la corriente de los románticos es eso, es la exaltación de los sentimientos y todo eso, el mundo se derrumba si mi amado no está. Y recién ahora estamos teniendo experimentos literarios, lo digo en el buen sentido de la palabra, a nivel histórico, como este, como también la obra de Cristian González, Cómo llegar a la chica de mis sueños sin haberlo soñado nunca, creo que era el título. Esa cuestión de poder hablar la ruptura desde diferentes ángulos, desde otras perspectivas, y manteniendo fresca esa perspectiva, pero hablando sin perder el foco de lo doloroso del episodio en sí. Completamente de acuerdo. Y además creo que entre la literatura que tenemos o los libros que tenemos de romance o que se acerquen al romance, tenemos unos cuantos libros en la editorial que también hablan del amor en sus diferentes formas. Eso es algo que me llama muchísimo la atención y que me encantaría compartir con vos, Juli, y con las personas que nos están viendo, tanto en Google Meet como en Facebook. Un libro del que hablamos bastante fuera de cámara y personalmente entre los chicos de la editorial es De aromas, sabores y pasiones de Paola Márcico, que es un libro que habla del amor familiar, del amor de una hija hacia una madre, de los recuerdos y de las memorias y de esas cosas tan bonitas que quedan cuando nuestra persona querida no está más. Es un libro que la verdad a mí me encantó, me pareció hermoso la forma en la que está escrita, la forma en la que Paola
nos cuenta historias de su mamá, recuerdos, memorias y nos deja las recetas de su mamá también, lo cual me parece tan lindo porque es una forma muy linda de recordar y de hacer que la memoria de una persona siga viva. Es un lindo detalle. Absolutamente. Y además, lo que tiene Paola como autora en este libro es que, primero, sin proponerse ser vanguardista, hizo algo muy ingenioso que es mezclar determinados géneros, el género de la receta, de la autobiografía, de la anécdota, cuenta las personalidades célebres que la motivaron, su relación con la familia, el ámbito de la cocina. Entonces es una mixtura de cosas que funcionan sorprendentemente, pero porque se nota el amor familiar y el amor en diferentes niveles que une todos esos diferentes formatos. La verdad que en su momento lo leí, me pareció deslumbrante, toda la creatividad que le puso en pos de describir esa cosa tan tierna. Así que realmente es un libro que mueve de la manera más linda y que es muy ingenioso a la hora de hablar de lo suyo. Completamente, completamente de acuerdo. Me parece que es un libro que trata, como decís vos, muchas cosas juntas y lo hace de una manera súper sutil y de una forma encantadora. Justamente Male acá presente lo leyó y dice que coincide conmigo, que le gustó mucho la lectura y me alegro muchísimo de que le haya gustado porque considero que es un libro que además de leerse rápido te deja un montón de mensajes y de un montón de situaciones en las que después más o menos uno quiere ir a abrazar a sus viejos también, ¿no? Es lindo, linda la sensación de que te queda después de leerlo. Sí, es como que tiene esa emoción, o sea, lo sabe describir, pero no es cursi. Yo siento que es un libro que no es cursi, sino que está escrito desde la honestidad del sentimiento. Hay autores que, incluso para las poesías o para las novelas, como que le meten mucho cliché, mucha cursilería, y en cambio creo que este libro es amor purísimo, amor purísimo que te motiva a abrirte aún más a la familia o a las cosas que uno tiene dentro. Es interesante todo eso y además las recetas que tiene, las recetas. Completamente, completamente. Yo esas recetas las recontra quiero probar, te digo. Bueno, Male acá nos dice, sí, lo terminás con una re linda sensación, en pocas páginas y palabras logra transmitir un montón. Estamos hablando del libro de Aromas, Sabores y Pasiones de Paola Márcico. Otro libro que me parece que es pertinente mencionar en este momento, que es uno que también estábamos hablando pre-transmisión, es el libro Mi primer y verdadero amor de Ailén Marinetti, que es un libro que también habla del amor en diferentes formas. Arranca hablando de un amor y termina hablando de otro amor y me parece que es una forma muy interesante de abordar un tema, además de haberlo escrito de una forma súper relajada, que se siente como que estás leyendo a una amiga que te está contando cosas por mensajes de texto. Es muy, muy lindo, la verdad. Totalmente, y es un libro que justamente juega con esa cuestión de la coloquialidad, de hacer cercana una experiencia autobiográfica en este caso. En las entrevistas que tuve con Ailén destacó mucho eso, la cuestión de escribir tu propia historia y escribir lo que te pasó. Y no todos podemos hacer eso de escribir una emoción que despertó una serie de experiencias reales. A mí me pasa concretamente como autor de que a mí me resulta mucho más fácil crear algo completamente ficticio que ponerme a narrar un episodio mío de mi vida propia, por más que tenga la habilidad para hacerlo, como que no me nace. Y en cambio, Ailén creo que apostó por lo más difícil, que es poner en palabras una situación que transitaba ella misma lo cuenta por eso justo en la contratapa, y además lo hace de una manera muy amena, lo hace de una manera muy agradable de leer, y te va conduciendo fácilmente hacia esa cuestión del amor y cómo hay una suerte de giro en medio de todo eso. Completamente, y además te deja una enseñanza súper importante con respecto a lo que es el amor personal, el crecimiento personal, el cómo nos afecta, digamos, las relaciones por fuera de uno mismo y cómo uno también va, en ciertas situaciones de la vida, va generando otro tipo de acercamiento con la familia, con los amigos y todas esas cosas que te van dejando una linda enseñanza y que te ayudan a crecer en ese crecimiento propio como personas, ¿no? Me parece que es muy interesante, la verdad, como decís vos, el hecho de que se haya animado a escribir de una forma tan complicada
y a la vez hacer algo tan ameno como es leerla a ella hablando de su experiencia propia y la verdad que eso me parece súper remarcable. Y además el pensamiento personal de ella y todas las cosas que nos menciona, me parece que es muy interesante también el hecho de que ella sepa que lo que está hablando es una experiencia propia y constantemente te dice que es algo que le pasó a ella, pero a otra persona puede pasarle de una manera diferente, lo cual me parece súper interesante también. Male ya quiere leerlo. Repetimos que el libro es Mi primer y verdadero amor de Eileen Marinetti, ¿sí? Eh, Creo que un libro también que podríamos hablar justamente ahora que venimos a full, el fans club de Julián Cron viene levantando a full últimamente, podríamos hablar de este hermoso libro que se llama Huellas en el Pavimento, que es una historia de amor completamente diferente a lo que quizás hayamos leído en otro momento, porque habla de otro tipo de relaciones, de crecimiento personal, y habla también un montón de cosas en particular con respecto a este personaje que, si no me equivoco, es romántico. Sí, de hecho, mira, lo tengo acá al libro. Bien. Lo pedí especialmente en tiempos de pandemia, de cuarentena, cuando todo estaba comenzando. Yo digo, bueno, si el mundo se va al diablo, quiero tener todas las obras de Juli. Pedí, tuve la caragüez de pedirlo y lo tengo acá. Y les leo la contratapa de esta edición que dice: luego de encontrarse cara a cara con su destino cuando niño, Bayonel Solmineka, un joven asexual homorromántico, decide emprender un viaje que lo llevará a un mundo inexplorado por él, un mundo regido por la trata de personas, donde deberá encontrar y rescatar al chico demisexual del cual se enamoró años atrás. Una historia de despedida, de dolor, de pasión, de peligro, de llanto, pero sobre todo una historia de amor en tiempos de desamor. Es muy linda la contratapa, es una contratapa que te llama al instante a leerlo y además es un libro que está escrito en diferentes formatos, lo cual creo que te hace la lectura mucho más dinámica, el hecho de que uno abre el libro en cualquier página y se encuentra con una obra de arte hecha con palabras. Y eso me parece súper tierno, la verdad que a mí me encanta. Es un libro que también me rompió el corazón en varias partes. Pero la verdad es que me parece una lectura muy linda, muy importante, un libro que todo el mundo debería leer. Y de hecho, bueno, el Combo Cron es uno de los más vendidos de la editorial, así que ya quedan súper poquitos ejemplares. Es muy ligero de leer, como dice Alison acá presente. Es muy ligero y la verdad, honestamente, a mí me gusta mucho lo que es abrir las páginas, o sea, abrir el libro y encontrarse con obras de arte hechas con palabras. Me encanta eso. Absolutamente, y también es interesante pensar toda la serie de libros de Juli Cron como, a ver, su currículum de escritor, y de hecho es interesante porque esta es era hasta entonces su única novela, por lo que tengo entendido yo, y luego ahora reincide en contar una novela en clave poética, una historia, perdón, en clave poética con La vida es un trabalenguas. Entonces es interesante que comenzó con una novela, continuó con la poesía y ahora está combinando ambos formatos en lo próximo que se viene de él. Entonces también siempre mantiene lo poético para hablar de todo lo que tiene que decir, y siempre piensa en amor desde los ángulos actuales en los que estamos abordando. También los géneros o las orientaciones sexuales de los personajes es algo llamativo. Que son algunas cosas que por lo general no se suelen hablar, o al menos yo personalmente no me encontré en otros libros con este tipo de relaciones, lo cual me parece súper interesante. Y también hay que tener en cuenta que fue o sea, fue el primer autor de la editorial en sacar historias relacionadas a la comunidad LGBT, y de también hablar de un romance tan particular como es el que se menciona en este libro. Creo que abrió un camino súper importante que después a ese mismo camino se suma Clarisa Cruz con Emociones Complejas, que es un librazo también. Es un libro que amamos todos, creo que no existe persona que lo haya leído y no le haya gustado. Es un libro increíble. Anécdota de oficina. Flor, creo que vos te habías enterado de ese libro cuando yo lo estaba viendo, te había contado algo. Sí, Sí, me acuerdo de ese momento, si lo querés contar vos. sí, sí. A ver, ese fue uno de los primeros libros que me tocó de analizar, digamos, y revisar en la oficina, uno de los primeros libros que me tocó en mi carrera, digamos, en Taller Ediciones. Y literalmente lo primero que le dije a Juli fue, soy fan de este libro.
no lo había terminado de leer y le dije, soy fan de este libro. Y creo que fue una de las primeras personas en comprar el libro antes de que saliera en preventa. Así que oficialmente me declaro una de las primeras fans de Clarissa Cruz. Así, es un libro increíble, la verdad. Absolutamente increíble, ya va por su segunda edición y además en esta segunda edición cuenta con las palabras de Alison Morazani aquí presente, Tamara Gómez y Cristian Enel González en la parte de la solapa. Ya tiene como una apoyatura ahora Clarisa y es impresionante porque fue todo a distancia, la edición, videollamada Catamarca y todo eso, y la sentimos tan cercana a Clarisa con la creciente actividad literaria e incluso digital en las redes, sigue produciendo, sigue compartiendo y no se siente la distancia cuando ella habla de su obra. Realmente Emociones Complejas es algo que es un fenómeno impresionante que ojalá siga creciendo, ojalá mucha gente más siga conociendo la historia porque aparte la enfoca desde una perspectiva muy interesante. Completamente, completamente de acuerdo. Es una historia muy particular además porque no es la típica historia de romance feliz que nos vamos a encontrar en cualquier lugar, es una historia que toca el romance en la forma más cruda y más humana posible, con todo lo que tiene que ver con los pensamientos ajenos, con el qué dirán y ese tipo de cosas, lo cual me parece que fue un acierto completamente, completamente acierto la forma en la que está retratado y la forma en la que escribe Clarisa, que me parece que es muy, muy lindo. Totalmente. Y a ver, otro título que se me viene a la cabeza ahora, pero porque me llamó la atención cómo lo elaboró, es A orillas del Hudson de María Carosio, María Esther Carosio, a quien tuve el gusto de entrevistar en uno de los ciclos de entrevistas del año pasado, que ella ambientó la trama en las vísperas de la Guerra de Independencia norteamericana. Hay una familia que se asentó allí, el esposo va hacia la Guerra de Independencia y entonces lo que más destaco es, digamos, la preponderancia de los personajes femeninos y que yo cuando me dijo novela histórica al principio pensé que me iba a encontrar con un tocho de 900 páginas, tipo Santiago Postrillo, esa clase de cosas, y no, y es un libro, digamos, de este tamaño, además es una edición bilingüe, tiene la versión en inglés y en español, y es una historia muy amena, realmente no te desorienta con un montón de detalles históricos, sino que tiene lo justo y necesario, y una característica que tiene esta autora es que en vez de enfocarse o de retratar exactamente los grandes eventos, se enfoca en la vida cotidiana de las mujeres, en sus hábitos, cómo era su semana, las recetas que hacían, su interacción con la comunidad. Hay un momento muy interesante donde asisten fluidamente a la iglesia y hay como una cierta sororidad entre personajes, el hecho de no saber si el amado va a volver, y me pareció muy interesante porque era sumergirse en la historia de Estados Unidos desde el punto de vista de una mujer argentina, pero que había pasado tiempo digamos, en Estados Unidos y que se preocupó por capturar lo esencial. Y realmente es una historia muy amena, como te digo, no te abruma con muchos datos históricos, conocemos lo esencial y se siente verosímil, creíble y es muy llevadero. No sé si estás o si esto sale de tu zona de confort por la cuestión de los dramas históricos. La verdad, honestamente, justo cuando lo mencionaste te iba a decir, es un libro que yo lo leí también en el proceso de edición, que me encantó. Me encantó primero y principal porque es una historia súper corta, como decís vos, creo que no pasa las 60 páginas la historia completa, y sin embargo, en esta cantidad de páginas nos da una historia muy llena de cosas, digamos, es una historia completa, no deja cabos sueltos y sin embargo también, como decís vos, habla desde un punto de vista, de la historia desde el punto de vista de alguien a quien no se le presta atención lo suficiente, ¿no? Como son las mujeres en una época de guerra, digamos. Sí, Male, te va a encantar este libro, la verdad, si les gusta la escritura de Jane Austen, por ejemplo, creo que este es un libro que les puede gustar, es una forma mucho más ligera de escribir a comparación de Jane Austen, pero es mucho esa onda, lo relaciono muchísimo con eso porque de hecho al principio cuando lo empecé a leer lo sentí muy parecido. Nada, a mí personalmente me encantó en las orillas del Hudson,
Me parece un libro que es muy lindo y es muy recomendable, sobre todo para quien por ahí no lee tanto romance, es un libro que lo lees rapidísimo, ya tenés uno para sumar a tu lista. Entonces es muy, muy bueno. Absolutamente, y así todo hay muchas obras del género, tanto en Tayel Ediciones como en todo el mundo, por supuesto, porque el género en sí tiene esa cosa históricamente, ¿no? De producir drama a partir de los sentimientos, ahora en pleno proceso de construcción y de reformulación de un montón de cuestiones, es interesante que existan autores que aborden el amor en sus diferentes prismas, de diferentes perspectivas, como Juli Cron, como Irene Marinetti, María Carosio, ya la mencionamos, y siempre hay algo nuevo que decir del amor, y en este caso, en estos tiempos que corren, es interesante siempre conocer propuestas diferentes, independientes o alternativas. Completamente de acuerdo. Un libro que también creo que sale de lo común y que es completamente diferente a lo que hemos leído en cuestiones de romance y ese tipo de cosas es, y espero no equivocarme, pero es Cómo llegué a la chica de mis sueños sin haberla soñado, de Cristian González, que es un libro también que va muy relacionado a lo que hemos hablado, por ejemplo, de Hélène Marinetti, del libro de Mi primer y verdadero amor. Es un libro que está contado desde el punto de vista de una persona que te lo cuenta como si estuviésemos sentados tomando mate, con distanciamiento social, obviamente, pero relajados, charlando de algo súper natural, y está esta persona en la mesa, Gustavo creo que se llamaba el personaje de esta historia, que nos cuenta cómo conocer a su mujer. Y me parece súper tierno, me parece súper interesante, es un libro que se lee rapidísimo, que se siente súper ameno, no, no tiene, digamos, ninguna parte de pretenciosa, digamos. Me parece muy interesante ese tipo de escrituras. Es un libro que disfrute mucho, realmente. Claro, es muy ameno, es muy ágil, pero es atrapante a la vez y te conectas mucho con el personaje. Por lo menos a mí me pasó eso. Y procura esa suerte de construir o de desmontar esa cuestión del amor ideal. Te discute mucho con esta idea del amor ideal, de que cuando uno tiene ese flechazo ve a la mujer o ve a la otra persona como la perfección. Hay una introducción muy interesante que hace Cristian al respecto, y entonces también es como ver el proceso de aprendizaje del propio personaje de, yo era tan salame que pensaba esto y ahora no tanto, y tiene muchos momentos divertidos esa historia. Totalmente, totalmente. La verdad es que yo lo considero como algo que, como decís vos, destruye un poco la idea del amor ideal, destruye un poco el pensamiento de la persona que todo tiene que ser de una forma perfecta para que el amor llegue a tu vida. Y me parece que es muy interesante también porque él cuenta las cosas hasta las cosas que más vergüenza te dan. Y es sorprendente eso, la verdad. Me pareció que es una lectura muy amena, muy rápida, muy sencilla. Es un libro que recomendamos un montón, principalmente por eso, porque se mantiene a la par de la verdad, digamos, de la realidad de lo que es el amor, que el amor no es perfecto, el amor tiene un montón de tropezones en el camino y uno aprende un montón antes de llegar a la persona indicada, digamos. Me parece muy lindo. Y acá, como dice Belén, justamente lo disfrutamos mucho. Fue una lectura muy, muy amena. Absolutamente, y realmente me trabé. Ahí se dan cuenta de que lo romántico no es lo mío, justamente. No, y me llama mucho la atención todo lo que preparamos para este festival, perdón, y todos los títulos que hemos mencionado, porque salen de la cuestión de la idea tradicional del género romántico, tanto en la forma en la que se cuentan las cosas, como en la forma misma en la que presenta la situación amorosa. Nosotros históricamente tenemos como ese estereotipo de, bueno, el protagonista que sí o sí tiene que alcanzar o conquistar a la mujer, siempre heteronormativo toda la cosa, todo el género, Sí. y es interesante poder conocer estas propuestas, es interesante tener esas alternativas vigentes, pero a la vez hay textos clásicos que siguen manteniendo vigencia por los transgresores que fueron. Acá sí me echo un poco más la cuestión de la literatura universal, y un título que en mi escaso repertorio de géneros románticos que he leído,
un libro que no me canso de recomendar es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, porque Sí. primero hay toda una historia mía detrás de ese libro, una persona a quien yo quería mucho me lo había recomendado, yo desafié a esa persona que leía ese libro en menos de un mes y lo que comenzó con una competencia terminó conmigo emocionándome con las aventuras o desventuras, por así decirlo, de Darcy y Elizabeth, perdón. Entonces, tiene como un plus ese libro para mí en mi corazoncito lector, pero me llamaba mucho la atención, por lo menos de este libro, de esa joya de la literatura universal, que ahí no vi el flechazo, sino todo lo contrario, el desprecio de los personajes iniciales y cómo esa relación, ese vínculo tan complejo va evolucionando. Me pareció muy llamativo esta obra que sigue siendo clásica, pero a la vez mantiene esa vigencia transgresora hasta el día de hoy y la admiración de muchos y muchas, por supuesto. Que además es un libro que principalmente creo que es uno de los primeros libros que recordamos haber leído en el que explícitamente la personaje principal no está buscando el amor, digamos. Es una cosa como que se le impone la sociedad, como que lo tiene que hacer porque se lo están pidiendo o porque si no lo haces te morís de hambre. Y realmente eso es muy llamativo también, ¿no? Como no ver a ese personaje principal que siente que su vida depende de esto y, y ver también cómo se desarrolla este romance. Yo la verdad que podríamos debatir un montón de Orgullo y Prejuicio. Yo tengo algunos pensamientos que son opiniones impopulares al respecto de esta obra. Pero nada, me parece que es un libro muy lindo, es una historia muy interesante y sobre todo creo que tiene una de las personajes principales más fuertes y admirables. Y bueno, Darcy también es un personaje simpaticón. Totalmente, era otra época, pero llama la atención esa traición al prototipo, a esa estructura de género romántico que por lo menos tengo entendido que se mantenía ahí. Y a esto lo mecho con otra obra que por ahí no muchos la conozcan, pero que es una obra de una autora argentina de siglo XIX, escrita por Juana Manso. Juana Manso fue una educadora, pedagoga y militante feminista argentina, de la época, a la par que de la misma época que Sarmiento, y ella escribió una novela que me interesa recomendar ahora que tengo la posibilidad de estar acá y que me dejan hablar, La hija del comendador, que de hecho es una historia romántica, insisto, debido al paso del tiempo y a otras tendencias en Argentina, por ahí no está muy conocida, pero es interesante lo que hace en La hija del comendador, que es una historia romántica acerca de, bueno, de una familia noble o de alta alcurnia, hay como malentendidos románticos entre medio, pero la ambienta en la Brasil esclavista de hace 2 siglos. Y me parece muy interesante. Yo lo leía y me remitió mucho a la narrativa de Jane Austen, de toda esa tradición narrativa, pero acá en Argentina. Entonces también la quiero invocar en este debate porque hay mucho material aquí en Argentina, pero quiero destacar La hija del comendador, que encima es argentina, la autora, y se lee de manera impresionante, habla mucho contra la esclavitud en aquellos años en Brasil tan institucionalizada, pero además tiene mucha emoción de parte de los personajes, muchos enredos románticos, amorosos, muchas cosas interesantes, pero que la compagina con lo social. Entonces también, si no la leyeron, les recomiendo ese título. ¿Sabes qué? A mí me sonaba este libro, no sabía que era de una autora argentina, pero me parece muy interesante que lo traigas al debate. Me parece que está buenísimo también tener en cuenta este tipo de libros. A las chicas que están presentes en el debate también les voy a pedir si tienen ganas de recomendar algún libro de romance, que nos digan, porque está muy bueno eso. Está bueno también tener en cuenta que algunos tenemos el repertorio bastante chiquito de romance. Yo quiero hablar particularmente de un libro que a mí me gusta mucho, que es, digamos, uno de mis libros favoritos, eh, que no es lo de los que suelo mencionar siempre. Este libro se llama Autobiography y es un libro que lamentablemente, mira, Ali lo sacó el toque. Ahí coincidieron, ahí, el timing justo. Bueno, es un libro del que lamentablemente no hay una edición en español todavía, pero tengo la esperanza de que si lo sigo mencionando más veces se va a salir esta versión en español. Es una historia
es un romance, digamos, de un chico homosexual y de un chico bisexual, pero no solamente eso, sino que tiene muchos detalles con respecto a lo que es la religión nuevamente involucrada en el tipo de romances en los que no se sabe a quién podés amar y a quién no, qué está permitido y qué no. Me parece que es muy interesante además porque es un romance que no solamente te habla desde el punto de vista de las dificultades del amor, sino también del amor de familia y la aceptación de la familia, cuando uno tiene una opinión diferente o decide amar a una persona que no es la normativa, digamos. Y me parece muy interesante, está muy bien logrado. Y es un libro que recomiendo muchísimo porque habla sobre la religión de los mormones y de cómo se lleva este tema a cabo con respecto a esta religión y me parece que está muy bien logrado, principalmente porque se hizo una investigación muy grande, se habla con conocimiento de causa y detrás de todo esto también hay un montón de chicos que aceptaron hablar y contar su historia, contar el hecho de que hayan sido echados de la casa, echados de la comunidad por tener una orientación sexual diferente, digamos. Eh, este tipo de situaciones que me parece que está muy bien que tengan esta investigación de fondo y que tengan este detalle también, que hablen con conocimiento de causa, me parece que está muy bueno y es una historia que te ablanda el corazoncito. Vos sabés, Juli, que nosotros dos somos un desastre con el romance, pero ese libro me encanta. Realmente me encanta. Es un libro que lo recomiendo un millón de veces. Y vamos a manifestarnos en la Embajada de Estados Unidos, haciendo piquete para que, para que ceda los derechos y lo traduzcan acá. En Por Estados favor, Unidos, ¿no? por favor. Sí, es en Estados Sí, Unidos sí, sí, en la obra. Estados Unidos el libro, sí, sí, sí. Listo, si vamos a la embajada correcta, ¿viste? Si era de Inglaterra, teníamos que caminar unas cuantas cuadras más. De Pero, hecho, no sé, por ahí tenemos que empezar a manifestarnos en editoriales varias, las editoriales más grandes que son las que compran los derechos de los libros para que lo traigan de alguna forma, no sé, quiero ese libro en español. así que por favor, a ponernos las pilas con ese material que la verdad es que en muchas ocasiones yo no tengo idea del género contemporáneo más que nada y me consta que hay historias interesantes también que son transgresoras en ese sentido de presentar el amor desde otro lado, presentar los dramas desde otro lado también. Completamente, completamente de acuerdo. Algo que me llama la atención, Juli, no sé si vos tenés un poco más de conocimiento en esto que yo, pero ¿cómo se trata el amor y el romance en los otros géneros también, en otros géneros de la literatura? Y, a ver, digamos que como occidentales siempre tenemos que ponerle un toque de romance a la cosa. Más allá de que sea una obra de fantasía, de ciencia ficción, mayormente en la alta fantasía, por ejemplo, está esa cuestión perdura esa cuestión del amor cortés, de el cliché del elegido que siempre critico, por ejemplo, pero la cuestión de que hay de profecías de por medio o de que hay una predestinación del amor. Y en el caso, por ejemplo, de la ciencia ficción también hay como cuestiones interesantes respecto a los románticos. Últimamente hay un cruce muy interesante entre los románticos y la ciencia ficción respecto a las nuevas tecnologías y cómo las mismas sirven de intermediarias o obligan a reformular algunas cuestiones del amor. Yo no voy a citar un libro, pero sí voy a citar una película que es Her, creo que es esa la que está protagonizada por Joaquín Phoenix, y la Sí, voz de Scarlett Johansson, que me sí, sí. parece muy interesante para pensar en de qué te estás enamorando en realidad, de una inteligencia artificial, de algo abstracto, que es el amor en sí. ¿El amor es solo restrictivo a lo humano, a la otra persona, o se manifiesta de una manera diferente en la vida contemporánea? Entonces también hay una manera también innovadora o interesante de hablar del amor en esos géneros, la fantasía o la ciencia ficción. Lo mismo yo me acuerdo de un libro que es La mano izquierda de la oscuridad, donde ahí se presenta a una raza alienígena que no se maneja por género binario, sino que tiene tres géneros. Y hay un emisario de otro planeta que justamente es como nosotros, que no entiende mucho de esa cultura, no puede entender como una persona o como una raza, como una entidad puede cambiar de sexo y lo romántico le parece irrelevante. Entonces también hay mucho como para debatir e investigar dentro de esos géneros.
Completamente, la verdad es que me llama mucho la atención justamente como dice acá Belén Ponce, autora de Secuaz de Totucam. Es muy difícil quizás hoy en día encontrar un libro que no trate de cierta forma el romance, ya sea que no sea el punto principal de la historia, pero sí, por ejemplo, está ese interés romántico dando vueltas, que quizás es como un personaje secundario, pero siempre está, lo cual me parece que es súper interesante. De hecho, Juli, vos escribiste un libro que a mí me gusta mucho, que es Libres como el Fuego, que es un libro también que trata, en cierto modo, como secundario, pero también tiene un poquito de romance. Tiene un poquito, concretamente, a ver, yo voy a citar el personaje, por ejemplo, de Bianca Torquist, que yo sé que sos fan de ese personaje, La amo, la concretamente. amo. Sí, 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 que es un personaje LGBT, que es científica, desafía las instituciones y todo esto, pero también en ese libro es muy difícil salir del rol de moderador a escritor, así que disculpe el público. Pero sí, hay algo de romance en el sentido, por ahí va más por el lado de la amistad en el caso concreto de este libro. Pero sí hay algo de amor allí porque es inevitable. A ver, en toda sociedad es inevitable el amor, más allá de que se dé de forma normativa o no normativa, eso es eh, irrelevante, pero sí en todas las sociedades vemos un ideal de familia. Y en el caso de Occidente, por lo menos, estamos empezando a reformular esa cuestión de lo familiar o del seno del amor familiar. Ahora, afortunadamente, tenemos ficciones que nos permiten personajes disidentes o familias incluso donde no rompen el esquema mamá, papá, hijos. Hay toda una reformulación de la idea de familia muy pertinente que podemos apreciar en las ficciones, que podemos apreciar en las novelas, que podemos apreciar en las series, en películas, y también por lo menos en mi novela también hay mucho de eso, ¿no? De cómo se están ensamblando las familias, de a qué llamamos familias. En el caso de Joraí, por ejemplo, él se siente más en familia con las brujas que con su propio pueblo. Hay un montón de cuestiones ahí, pero obedecen a esa cuestión de el amor y la familia y cómo eso lo estamos reformulando actualmente en el panorama literario. Completamente. Y además, ya que mencionabas a Bianca, que yo soy fan forever de Bianca, algo que me encanta, por ejemplo, que es algo que yo te mencioné un montón de veces cada vez que hablamos de este libro, el hecho de que Bianca tiene esta orientación sexual diferente para su época, pero no es justamente lo que termina de, entre comillas, arruinarle la vida, digamos, sino que es más importante en este caso el hecho de que ella haya decidido ser científica, lo que le termina complicando la vida, lo que le termina poniendo como un palo en la rueda. Lo cual me parece súper interesante e innovador, porque tranquilamente podría haber sido que ella terminaba presa por estar en una relación con una mujer. Y sin embargo es algo que pasa súper por encima, es como un detalle que está ahí, pero que no es relevante para la historia. Y eso a mí me encantó, realmente me encantó, me parece algo que es súper relevante, súper importante y me encantaría que más historias hicieran eso. Bueno, sin ir más lejos, creo que coincide mucho también con el momento. A ver, yo en ese sentido coincidí en términos cronológicos con Clarissa Cruz, porque ella hace lo mismo en Emociones Complejas. Lo polémico no está en la orientación sexual de las protagonistas, lo polémico está en sus propios prejuicios, en la cuestión de la edad, de la cuestión de la opinión de los demás. Y es interesante cómo, a ver, en el caso de ambas obras, la sexualidad o la orientación sexual de los personajes no determina el 100% de la personalidad del mismo, sino que como personas están determinadas por sus propias convicciones, creencias, dificultades, desafíos, y, eso es lo interesante también en línea con las ficciones actuales, el hecho de que antes en su momento por una cuestión más de militancia y de visibilidad, a determinados personajes protagónicos los definía puramente su sexualidad o su orientación sexual para darle marco de discusión a eso, y ahora realmente necesitamos una ficción superadora donde esos personajes estén integrados y el debate esté instalado o ampliado hacia otros horizontes. A ver, ahora contamos con producciones como Pose, Sex Education, Uh -huh. donde también habilita esa clase de historias, no se estancan meramente en la identidad del personaje como individuo, sino que lo pone en función de un montón de variables
de la historia, es decir, lo que hace el personaje, quién es el personaje profesionalmente, laboralmente, estudiantilmente, qué es el personaje dentro de su sociedad al margen de su sexualidad. Entonces es interesante también cómo en esta década que se nos abre, poder hablar del amor, no solamente en función de lo sexual, sino también en función de lo vocacional, en función de lo espiritual, lo emocional, lo familiar, la amistad también, y es interesante poder ampliar ese marco del significado de la palabra amor. Completamente. Acá Belén nos cuenta, en mi libro pienso ahora cómo los personajes se enamoran, pero casi ninguno centra su vida en su interés romántico. Y justamente era algo que quería preguntarle a Belén, ya que la tenemos acá, que nos hable ella desde su punto de vista como escritora, de cómo ve el tema del romance en las historias, qué tan importantes son las historias de amor dentro de sus historias, ya que ella escribe fantasía. Male acá dice exactamente lo mismo, dice, personalmente lo necesito amor en mi vida. Sí, abrí el Sí, micrófono, Belu. abrí tranquila. Ahí va. ¿Cómo es la pregunta? ¿Que cómo veo el amor en la ficción? Exactamente, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la autora? ¿Cómo lo consideras vos? ¿Lo ves importante? ¿Cómo lo tomás a la hora de escribir una historia? Bueno, como buena canceriana, o sea, esto del amor, de la familia, para mí es re importante en las historias. No me gusta, por ejemplo, esta onda como crepúsculo de la chica común que se enamora del tipo así, que es como del tipo endiosado, y que la vida de ella gira en torno a él, y él supuestamente le pasa lo mismo, pero en ningún momento se ve ninguna vulnerabilidad. Me gusta eso de que haya vulnerabilidad en ambos personajes, que en ambos se vea. Y no concibo casi una novela que no tenga una historia de amor adentro, digamos. De cualquier tipo de amor, digamos, pero es como que un personaje que no ame, que no quiera a nadie y que nadie lo quiera, o simplemente que el protagonista no quiera a nadie, eso a mí me parece inconcebible. Porque no, porque el amor es parte de la vida humana. Obviamente, o sea, eh, qué sé yo, también no me gusta la idea del amor romántico hacia el modo tóxico, tipo como lo van poniendo ahora, pero también entiendo que cada ser humano tiene sus falencias, pero que tiene que quedar claro que lo que le pasa no, no es lo que, a ver, por ejemplo, si uno está obsesionado con el otro, tiene que quedar claro que esa obsesión no es algo bueno, digamos. Más allá de que al personaje le pase y qué sé yo, tiene que quedar claro que no es algo bueno ni que lo va a dejar en un buen lugar. Más allá de si al final se queda con el otro o no. Sí, sí, totalmente. Y me parece muy interesante esa distinción que haces de el amor romántico con el amor tóxico. En mi caso, con mi lectura, con mi apreciación personal del Crepúsculo, me pasó de que coincidí con la mayoría de comentarios que decían que hubo un momento de la saga que se volvía todo absolutamente tóxico y dependiente el personaje de lo que hacía Edward. Y me sorprendió que la autora haya podido llegar, no me sorprendió tanto que la autora haya podido llegar tan lejos, me sorprendió lo explícito que era en esta obra, pero sí, y estamos saliendo de un montón de modelos de amor que teníamos idealizado y que ahora reconocemos como tóxicos, pero también es interesante lo que vos decís, que creo que no hay saga, o por lo menos no hay una gran saga, o no hay una gran novela, o novela en sí que esté exenta de abordar el tema del amor, aunque sea de forma secundaria, o por lo menos yo veo eso en la mayoría de las obras literarias que por lo menos yo he leído. Y en mi caso, por ahí, a veces es lo que más me atrapa. Mi novela favorita es El Conde de Montecristo. Y El Conde de Montecristo tiene, o sea, tiene algunas historias más exitosas que otras de amor, digamos, pero el amor está muy presente en todo lo que pasa, incluso en el protagonista y cómo se enfrenta a él, Edmond, cómo se enfrenta a él a las distintas personas que alguna vez amó y que ahora están en una situación muy diferente de cómo estaban cuando él se fue, o sea, cuando él lo metieron a prisión. Entonces el personaje no se centra solamente en su interés romántico, que era Mercedes,
sino que mira a todas las personas que él quiso, como amigos, como, qué sé yo, sobrinos, no tenía sobrinos, pero había personas que las amaba particularmente, sin que fuera un interés romántico ni nada, porque era hijo de un amigo o algo así, y sentía algo cuando los tenía cerca, no era indiferente a todos los que lo rodeaban. Entonces eso me encantaba, yo amé a ese protagonista por su complejidad. Totalmente. Creo que incluso en obras que nosotros consideramos como menos románticas hay algo de ese sustrato. A ver, ahora se me está ocurriendo en relación al Conde de Montecristo, por ejemplo, sé que es un ejemplo muy pavo, pero sirve. Por ejemplo, la película de John Wick, que cómo comienza con el hombre enviudando y la esposa le regala un perro, algo le pasa a ese perro y en algún punto es como, nada, también hay algo de amor no hay algo de amor en todo lo que ocurre después, exactamente, pero sí esas escenas permiten descubrir la dimensión interior de ese personaje que, más allá de que todo el mundo le teme, también la película lo propone, propone el reverso de esa personalidad vengadora. Lo mismo en el ejemplo que vos das del Conde de Montecristo. Alguna vez esa persona fue una persona que amó, que disfrutó de la vida con sus seres queridos y que por reveses del destino ahora se ve forzado, según sus sentimientos, a confrontar a esas personas que están en una situación diferente. Belén, tenés el micrófono cerrado, ya lo puedes abrir. Bueno, ¿sigo o pasan para otra cosa? No, No, porque no, se no, me... no, no, seguí para terminar la idea, por favor. Ah, bueno, bueno, no sé cuándo se cerró, pero bueno. No, en realidad era eso, o sea, para mí el amor es muy importante en todas las historias, ¿viste? Es muy difícil, o sea, muy difícil para mí en el sentido de que es difícil de soportar una historia que no tenga una historia de amor adentro, aunque sea que no sea un personaje capaz de sentir amor. Eso, eso principalmente, y con respecto a la historia mía, eh, sí, me llamaba la atención mientras iba escuchando, un poco lo pensaba, que salvo Wallace, ni la vida de los personajes en ningún momento se centra en su interés romántico por el otro, o sea, ya sea que hayan sido correspondidos o rechazados o estén ahí como mirando a alguien, como pispeándolo, en ningún momento dicen, ah, no, nada me importa más que fulano. Incluso Raquel que tuvo su momento y se le fue muy rápidamente, pero ni siquiera él centró su vida alrededor de eso. Entonces eso me llama la atención, viste, decir, ah, no puedo creer que haya hecho eso yo, pero bueno, creo que es algo positivo. Me encanta. Así que bueno, Belu, gracias por tu aporte a este debate. Les recomiendo a la gente que lean El secuaz de Toltucán. Me das el pie para decirlo, por supuesto. Y atentos a la próxima obra que se viene de parte de Belén. Síganla a Redención Art. No sé si dije bien el perfil, pero lo podés colocar en el chat, cualquier cosa. Y Sí, nada, gracias. bajo arts. Redención-Arts, no se pierdan todo lo que se viene de parte de Belén. Así que bueno, muchas gracias y estemos atentos a todo lo que se viene de parte de ella y también de Taller Ediciones. ¿Sabes lo que ella me hizo acordar? Una lectura que nada tiene que ver con lo romántico, pero es muy interesante porque ella tiene razón, hay algo de romanticismo en cada una de las obras. Me hizo pensar en Los Pichiciegos, absolutamente nada que ver, les tiro un pantallazo de qué va el libro. Los Pichiciegos es un libro que habla de combatientes de Malvinas en plena guerra de Malvinas que se atrincheraron en un pozo y provienen de diferentes provincias, interactúan con entre ellos y sorprendentemente hay una historia de amor ahí. Hay un personaje que creo que se llama Manuel que se enamora de un soldado inglés. O sea, el libro es muy bizarro, muy ácido y habla sobre algo muy jodido como fue la guerra de Malvinas y se escribió en el mismo momento, en ese mismo año que se estaba desarrollando. A Y particular la cosa. y no solo eso, se incluye un personaje homosexual que se enamora del enemigo, del inglés. Hay como una suerte de intercambio raro porque él va a comerciar unas cosas y realmente se queda enamoradísimo del personaje del inglés. Los soldados lo cargan y vos decís, wow,
yo no me esperaba esto en una obra donde yo esperaba drama. Y terminó, estaba buscando cobre y terminé encontrando oro, básicamente. Se las Justamente. recomiendo, Los Pichiciegos de Rodolfo Fogwill, autor argentino espectacular. Después me lo vas a anotar igual porque ahora lo quiero leer. Pero, Después te lo ¿sabes? paso. Ay, sí, porfis. Algo que también, hablando de este tema de las relaciones y de los personajes que por ahí no sienten nada. En el momento en el que Belén menciona esto de este personaje principal que podría no sentir nada por nadie, me acordé de Itad, de las reliquias del creador, que me parece que es un personaje muy particular, que yo la verdad que me sorprendí leyéndolo por el simple hecho de que es un personaje que realmente no tiene amor, digamos, a la vista en las primeras páginas. Es como que su amor son las estrellas, es lo único que él siente, y aparte el tema de que él no quiera relacionarse con personas ni ese tipo de cosas. Vamos a decir que es las reliquias del creador de Federico Cerventi, autor de Existencia Bífida de Taller Ediciones. Su primer libro habla de este personaje principal, que realmente es un personaje que no demuestra tanto sentimiento. Y me parece súper interesante también porque creo que es uno de los pocos libros en los que leí un personaje que no sienta amor, digamos, eh, hasta una cierta parte del libro, digamos. O sea, me animo a decir que la primera mitad del libro sería como un personaje que no siente amor. Lo cual es muy difícil de hacer porque te obliga básicamente a renunciar a todo lo humano. El amor es un hecho profundamente humano, un fenómeno cultural muy humano, que no digo que los animales no sientan, digo que los animales no, por ahí no sé qué, sí, los cisnes sí, cuando pierden a su pareja, creo que los lobos también, pero al margen de eso, nosotros tenemos varias ideas bastante complejas respecto al amor, entonces es difícil imaginar una ficción o un personaje como Itad, como lo hizo Fede Cerventi, esa cuestión de la distancia que él interpone entre su interior y el mundo. Él tiene una determinada visión bastante oscura y de hecho los sentimientos de las otras personas lo maravillan, lo extrañan. Él analiza todo el tiempo el comportamiento de los demás, por qué son solidarios, por qué son generosos y la raza humana es vil. Entonces, Ita también es como esa contraposición a todos los personajes emotivos que acostumbramos ver. Completamente, completamente de acuerdo. Me parece que ese es un detalle muy particular para ir terminando este debate. Ya se hizo una hora, la verdad que fue una hora increíble en la que charlamos un montón de romance, de diferentes tipos de romance, de diferentes amores, recomendamos un montón de libros. La verdad que creo que fue un muy lindo festival de romance para dos personas que no suelen leerlo, ¿no? Lo hicimos, sí. Yo temía no poder decir nada, honestamente, porque, insisto, este no es mi serio. Si alguien me quiere recomendar algo, bienvenido sea Estamos película, abiertos a serie. cualquier tipo de recomendación del género, por favor, ¿eh? Exacto. Y sobre todo agradecerles a quienes estuvieron presentes en el Meet y a quienes están viendo esta transmisión en Facebook. Gracias por hacer el aguante en esta previa de fin de semana largo. Y de paso les saludo a quienes vayan a disfrutar viajando o relajándose en esta temporada de carnaval. Insisto, en este contexto de COVID, cuídense mucho, no pierdan la distancia y disfruten de las buenas lecturas de Taller Ediciones y por supuesto de las buenas lecturas que estuvimos recomendando en esta hora que pasó. Gracias a todos por sumarse. Les vamos a recordar rápidamente que a partir de mañana arrancamos a leer Hacharí de Karen Bartolomé. Lo vamos a estar leyendo hasta el último fin de semana de febrero. Por ende, el sábado 27 vamos a estar debatiéndolo con la autora. También les recordamos que en este momento estamos participando del maratón de lectura de Taller Ediciones, en el cual vamos a estar leyendo hasta el 16 y leemos lo que queramos. Es un gran momento para bajar pendientes, para leer ese libro que te está mirando con cara fea porque no lo terminaste de leer todavía. Y además les estamos ofreciendo 4 ideas, 4 cositas que se pueden cumplir con algunos libros, y quienes cumplan estas 4 consignas se van a llevar un descuento para utilizar en nuestra tienda web, lo cual está buenísimo. Me parece una gran forma de celebrar este fin de semana largo con excelentes lecturas.
Así que bueno, los que se quieran sumar ya saben, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Tayel Ediciones. Al Club de Lectura lo encuentran como tayel.club de lectura en Instagram para enterarse de todos los detalles. Y bueno, gracias a todos. Gracias, Juli, por haberte sumado a este debate. Nos vamos a estar viendo dentro de 15 días nuevamente con todo el mundo. Absolutamente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y esto ha sido el debate del Festival de San Valentín con el Club de Lectura de Taller Ediciones. Muchas gracias.